a la crítica literaria en Latinoamérica. Estos son los proyectos que diga, estos son los objetivos del proyecto que se presentó a CONACYT, y ahí los pueden leer con mayor detalle, pero bueno, no quisiera dejarlos pasar. Y de ellos, pues bueno, resaltar algunos aspectos, sobre todo en el área de los objetivos específicos, ¿no? Definir un concepto de crítica literaria transcultural, y esto es lo importante, no tanto la definición de un concepto de crítica literaria transcultural, sino que este concepto debería estar basado en la revisión de panorama de los estudios literarios. Eso es un poco lo que haremos en esta primera etapa del proyecto. Y también del tercer objetivo específico, analizar ideas, teorías y prácticas culturales de la crítica literaria en Latinoamérica para conformar un corpus contextualizado respecto a la situación local y nacional. Y el cuarto, que no viene enunciado dentro de los objetivos específicos, pero sí que viene enunciado dentro del proyecto y que me parece que habría que visibilizarlo, pues porque queda un tanto oculto en la redacción del proyecto, y que finalmente pues me parece que es otro de los grandes propósitos del proyecto, es decir, alentar la reflexión sobre la práctica literaria desde los ámbitos de investigación, docencia y divulgación en los cuales nos hemos desenvuelto, sobre todo en esta última década. Bueno, pues esa es también parte del proyecto, es decir, que reflexionemos sobre nuestras prácticas, los elementos teóricos conceptuales que utilizamos para la investigación, cómo conformamos nuestros cursos docentes y cómo trabajamos en la divulgación de la literatura. Bueno, la crítica literaria transcultural, bueno, entendemos bajo este concepto que los estudios literarios, quizá desde que se empezaron a conformar a inicios del siglo XIX, sobre todo pensando pensando en la crítica literaria como la posibilidad de hacer la historia de la literatura, es decir, con la emergencia de los estados nacionales, es decir, hasta dónde abarcaría la literatura de cada uno de los países. Bueno, desde entonces del siglo XIX, y con periodos importantes como el modernismo o la década de los 60, 70 en Latinoamérica, los estudios literarios se han conformado con pérdidas, selecciones, redescubrimientos e incorporaciones. Y bueno, hemos sabido que muchas de estas incorporaciones han sido obviamente de centros de conocimiento europeos, norteamericanos, en fin, pero bueno, también de esas incorporaciones o de esas selecciones se ha hecho algunos redescubrimientos. Bueno, la crítica literaria transcultural, bueno, denota dos direcciones, ¿no? Por una parte, recibimos la influencia de un pensamiento literario, de un pensamiento filosófico, urbano, nacional, metropolitano, europeo, universal, como, bueno, ustedes lo quieran denominar, y que reciben las regiones periféricas. Hay aquí, Ángel Rama menciona que también hay dos procesos transculturadores sucesivos, ¿no? El que también realizan las capitales, por ejemplo, en nuestro caso, la Ciudad de México, que también está explicitado en el proyecto, ¿no? Y las instituciones de la Ciudad de México hacia las regiones y particularmente, bueno, en cuanto a los estudios literarios, ¿no? Hacia las culturas regionales. Pero bueno, también lo que permite esta posibilidad de la crítica transcultural es no solo esa recepción de corrientes, de enfoques, de teorías extranjeras, sino que también los sistemas literarios periféricos, regionales, populares, etcétera, logran modificar, transformar ese pensamiento metropolitano. Me parece que, bueno, es una idea también de Cornejo Polar, de
que habla distingue tres sistemas literarios, el culto popular, el indígena, y cómo, bueno, estos sistemas de literatura indígena o literatura popular han modificado la percepción, la concepción de la crítica literaria latinoamericana, ¿no? Bueno, algunas preguntas que detonan la reflexión, que esta era la segunda lámina que investigamos, cómo se vincula nuestra práctica docente y de divulgación, qué enseñamos, desde cuáles fundamentos y con qué propósitos, qué relación directa guarda nuestra investigación con los problemas sociales actuales. Esta pregunta un poco vaya encaminada hacia la tercera etapa del proyecto de investigación, ¿no? Es decir, cómo vinculamos, cómo logramos vincular lo que estamos haciendo con los problemas sociales actuales. Bueno, el concepto de transculturación fue un concepto que acuñó el antropólogo Fernando Ortiz en un libro singular, porque es un libro escrito por un antropólogo que hace historia, pero que tiene un estilo literario sin ninguna duda, y lo acuñó para hablar de estos procesos de aculturación, desculturación y neoculturación. Es decir, lo que existía en la antropología era la aculturación, la deculturación, la desculturación y la neoculturación. Pero él hablaba más bien de la transculturación como un proceso. Entonces, bueno, Malinowski, bueno, un antropólogo como Malinowski, resaltó este concepto definiéndolo como un proceso en el cual emerge una realidad compuesta y compleja. Y eso me parece sumamente importante. Es decir, a partir de la transculturación va a emerger esta realidad compuesta y compleja. ¿Y qué es lo que sucedería en los estudios literarios? ¿Y cuál sería esa realidad, no? Una realidad que no es una aglomeración mecánica de caracteres, ni siquiera un mosaico, sino un fenómeno nuevo, original e independiente, una transición entre dos culturas, ambas activas, ambas contribuyentes con sendos aportes y ambas cooperantes al advenimiento de una realidad de civilización. Bueno, Fernando Ortiz, el antropólogo cubano, también habla precisamente de cómo el café y el azúcar que definen la cultura cubana modificaron muchas de la cultura europea, ¿no? Ángel Rama, por su parte, que también retoma el concepto de transculturación, sobre todo para estudiar los fenómenos de la narrativa latinoamericana de las tercera y cuarta década del siglo XX, pues habla más bien de cómo se utilizaron o el regionalismo incorporó muchas de las estrategias narrativas modernas. Bueno, en la transculturación hay tres tipos de traslados de componentes culturales. Uno es el material, que bueno, en este caso no nos interesaría tanto, es decir, que son objetos, tecnología, usos y costumbres. Bueno, probablemente sí, pero ahora yo no lo veo, pero nos interesa particularmente esa transculturación filosófica y esa transculturación semiótica. Pues finalmente en estos ámbitos o en estas esferas nos movemos o se mueve la crítica literaria. Obviamente que como decía, uno de los objetivos tendremos que desarrollar este concepto de crítica literaria transcultural, y convertirlo en una herramienta de análisis, de interpretación, para pues tratar de entender, de comprender qué es lo que ha sucedido pues con todas estas corrientes críticas, teóricas que han emergido en Latinoamérica, ¿no? Desde, bueno, antecedentes con Rodó, Alfonso Reyes, los primeros enfoques sociohistóricos con Gilberto Freire, la estilística, los escritores críticos, ¿no? Octavio Paz, José Lezama Lima, entre otros, bueno, muchísimos otros que ya están en la lista, ¿no? La crítica psicológica o filosófica, otra crítica sociológica, el análisis estético, el estructuralismo, los estudios
coloniales, el grupo de modernidad, colonialidad, estudios latinoamericanos, el marxismo, en fin, bueno, aquí hay un montón de corrientes que han confluido o que han sido adoptadas, transformadas, transculturadas, para dar cuenta de la literatura latinoamericana. Bueno, entonces, la transculturación aplicada al análisis de la misma crítica literaria, que bueno, no se ha hecho, no se había hecho, este es un supuesto, ¿no? Nos permitirá definir en una primera instancia los procesos y los conflictos generados por las actividades de asimilación, pérdida o redescubrimiento de corrientes teóricas del mundo europeo, anglosajón, etcétera, ¿no? Bueno, quizá habría que ampliar en cierto momento esto. Y también, por supuesto, que este mismo enfoque crítico habilita la posibilidad de descubrir que en estas relaciones culturales, sin duda desiguales por las condiciones de generación y distribución del conocimiento, también existe una significativa influencia del pensamiento latinoamericano, es decir, sobre el europeo, es decir, del pensamiento de las periferias sobre el pensamiento metropolitano. Es decir, no solo se trata de una adopción, sino también de una relación. Bueno, algunas consideraciones que habría que quizá valorar para esta posible definición de una crítica literaria transcultural es el momento que estamos viviendo. Ángel Rama decía que, bueno, los impulsos modeladores de la literatura habían sido la independencia, la originalidad y la representatividad, es decir, queremos una independencia de pensamiento, una original de pensamiento o esa representatividad que abarque lo latinoamericano, etcétera. Habría que revisarlo, ¿no? Cambio al nivel de las comunicaciones. Es decir, ciertamente la crítica literaria ha perdido presencia socialmente, ¿no? Cambios en los modos de producción e intercambio cultural, cambios en la experiencia estética, existencia de varios sistemas literarios dentro de cada país o de regiones, literaturas latinoamericanas, etcétera. Son algunos elementos del contexto que estamos viviendo y cómo, bueno, afectarían a estas relaciones transculturales, ¿no? Y bueno, pues eso sería esencialmente lo que quería compartir, únicamente, bueno, como una propuesta o un inicio para iniciar la discusión, la reflexión, etcétera. Bueno, ahora si hubiera preguntas o dudas, más bien, no, más bien comentarios, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Esta es como la propuesta inicial bajo la cual el proyecto se inscribió para el CONACYT, de tal manera que la idea era compartirlo a todos los que van a participar para que estuviéramos más o menos en el mismo tono, que supiéramos más o menos como cuál es la perspectiva de lo que se busca para el proyecto y eso irlo aterrizando nosotros, cada uno, en los trabajos que vayamos desarrollando a lo largo de este proyecto. De tal manera que, pues lo que procede ahora efectivamente, como decía Pepe, es que comenten o hagan preguntas al respecto de tanto lo que acaban de presentar como lo que ustedes tienen pensado o han leído o planeado. Por lo tanto, no sé quién quiera, si alzan la mano o si directamente abren el micrófono, se los agradecería para que pudiéramos dar paso al diálogo. Sí, Alejandro, adelante. Pues empiezo yo, van pensando no por otra cosa, para agilizar esto en lo que van un poco pensando. Yo brevemente diré que escogí a Mario Benedetti, primero porque me parece que es un crítico poco visto en Latinoamérica como crítico. Hay muchos prejuicios dados sobre Benedetti y en el curso de una investigación que empecé a hacer encontré
varios libros, varios ensayos. Él es, antes que nada, antes que narrativa o poesía, empezó a escribir. Y entonces me parece que hay ideas, bueno, una idea que a mí me interesa mucho por mi investigación en particular es el trabajo que desarrolló sobre lo que se llama poesía coloquial o poesía conversacional. Entonces reunió una serie de poetas en unas entrevistas y ha desarrollado una serie de ideas sobre lo que es esa poesía y cómo se debe de escribir esa poesía. Y lo siguiente importante es el debate que él está en el centro de ese debate sobre la literatura y el compromiso, ¿no? La literatura comprometida. ¿Cómo debería ser la literatura comprometida? Sobre todo tomando en consideración la época que le toca vivir, que es la Revolución Cubana y las que siguen y las problemáticas que siguen, y obviamente la polarización que comienza a haber en Latinoamérica. Por un lado, obviamente, lo que llaman derecha, y por otro lado, él defendiendo la propuesta de Cuba, la parte que llaman izquierda. Pero bueno, siempre unos matices medios, porque a pesar de su apoyo irrestricto a Cuba, siempre mencionó, por ejemplo, la pena de muerte. Entonces, me parece que son las dos líneas que yo quisiera trabajar, no tanto como una metodología de análisis, o sea, no es que yo pueda proponer y decir, Benedetti, si tú sigues el paso A, B, C y D, puedes analizar un poema o puedes analizar un cuento, ¿no? Tiene como conjuntar en un solo ensayo las principales ideas que en lo que toca a lo que es poesía y la literatura y compromiso en Latinoamérica a partir de la década de los 60. Gracias. Muchas gracias. Me parece que el ejemplo es ilustrativo de lo que se quiere hacer y nos puede ayudar a todos los demás. Ramón. Gracias, Samantha. Bueno, y un poquito para el diálogo también, digo, antes de yo quizás presentarlo mío, pero un poco como el diálogo con José, me llamó la atención lo que comentabas en las diapositivas de lo que tiene que ver con los impulsos modeladores, ¿no? Y digo, porque creo que justamente de ahí también hay una cuestión, al menos para mí lo veo como una parte interesante, porque precisamente es como llevarnos a esta reflexión de qué es lo que está motivando efectivamente la cuestión de la crítica, ¿no? Que además en este aspecto creo que es tan amplia a partir de lo que presentas, dado que en ese aspecto hay diferentes acercamientos, vertientes. Ahorita, por ejemplo, escuchaba a Alejandro que comentaba esta cuestión de la literatura comprometida, ¿no? Que creo que es un concepto que ha ido variando y en el cual, por ejemplo, los escritores actuales latinoamericanos, pienso sobre todo a raíz de los que se conjuntaron, Craig Macondo y lo que fue Bogotá 39, este concepto de literatura comprometida había precisamente como un cambio, ¿no? Era como un parteaguas, decir, a ver, eso se los dejamos a los que les tocó vivir justamente toda esa época y ahora para nosotros hay todo hay un replanteamiento. Entonces, bueno, no sé, a mí me llama la atención justamente ese concepto, insisto, porque creo que puede servir justamente como un punto, ¿no? Como un punto que nos ayuda a tener como esta guía, no sé si decirlo de esta manera, pero sí como desde quien vamos a estar trabajando, como pensar, ¿no? Precisamente cuál es ese impulso modelador, ¿no? Desde dónde está trabajando, cómo está trabajando, qué es precisamente lo que ve, ¿no? Y quizás lo que decía Alejandro también, esta parte de que igual no es tanto, muchas veces propone una cuestión metodológica, pero sí lógicamente obligar en ese sentido al aspecto de reflexión. No, totalmente de acuerdo, Ramón. Yo creo que pues eso puede ser una orientación, es decir, ubicar el pensamiento del autor con el que vamos a trabajar a partir de estos impulsos, de qué es lo que se buscaba, porque bueno, finalmente dependiendo la época, el contexto y sobre todo la posición ideológica del autor, como ya lo comentaba Palma con Benedetti, pues va a reflejar estos intentos. Y de ahí también de nuestra propia reflexión, es decir, de nuestro propio ejercicio de crítico literario, que bueno, sería otra de las etapas del proyecto hacia el final. Pero bueno, ahora sería esta revisión así un tanto más panorámica, no tanto exhaustiva, sino más bien panorámica. Bueno,
Muchas gracias. ¿Quién más quiere participar? Sí, Gustavo, adelante. Muchas gracias, Samantha. Bueno, pues yo muy rápidamente, yo he escogido a Jorge Luis Borges y lo que he estado investigando hasta el momento es como una panorámica de cuáles son los estudios que se consideran críticos en Borges. Si bien hay un conflicto ahí de hasta dónde la parte literaria que él crea funciona también como una suerte de elemento crítico literario, me he centrado o me voy a centrar en dos textos. Uno se llama Discusión, es del 32, donde hay ciertos tópicos que ya voy aislando. Está la literatura como suceso, la literatura gauchesca y las denominadas otras literaturas, donde estarían en este primer momento Whitman, Flaubert, Grusac, la Cábala, por ejemplo, Basílides. Es decir, hay un panorama como un mosaico muy extraño, una configuración rara, como casi todo lo que hay sobre Borges o a partir de Borges. Y ahí particularmente me acercaría a esta idea de las aproximaciones a otras literaturas, teniendo en mente esta idea que exponía el doctor Sánchez Carbó, que es este entendimiento de una crítica transnacional y al mismo tiempo atemporal. Borges lo que está haciendo constantemente es muy a la manera como de Walter Benjamin, o más bien Walter Benjamin a la manera de Borges, jalando cosas que vienen de distintos tiempos, que vienen de distintas regiones, y como que sumándolas todas en un esfuerzo extraño por crear como un Aleph crítico, por así decirlo, ¿no? El otro libro en el que me voy a enfocar es Otras Inquisiciones, que es del 52. Aquí otra vez se reitera el tópico de las otras literaturas. En este caso están autores como Kafka, Coleridge, Cervantes, Wilkins, Beckford, Dunne, Castro. Y bueno, aquí lleva otra vez a este procedimiento como pero ya más radicalmente, de descentralización. Es decir, lleva el centro a la periferia, lleva a todos estos capitales culturales muy fuertes y los traslada a la panorámica argentina, ¿no? De principios del siglo, bueno, de mediados del siglo XX. Y también tiene, aparte de esta confluencia de muchas otras literaturas, una confluencia de temas. Dentro de los temas que he aislado y que pienso ir trabajando brevemente en la monografía, debido a la extensión que debe de tener, ¿no? Serían la ciencia, el tiempo, el sueño, la teología y el yo, que es uno que me interesa particularmente, la idea de la constitución de una subjetividad. Bueno, eso sobre como lo que ha hecho Borges. Y luego dije, bueno, pero ¿qué otra cosa se ha hecho a partir de estos textos de Borges? Y intenté buscar textos importantes que funcionaran como prolongaciones de esta crítica borgiana. Y están, por ejemplo, el de Noé Gittrich, que es una reseña que casi sale al mismo tiempo, bueno, unos meses después de Otras Inquisiciones de Borges en la revista Centro. En el 52 está Borges como crítico literario, de Emir Rodríguez Monegal. Está un amplio texto que se llama nada más así Jorge Luis Borges, de Jaime Alarraqui, del 84. Está otro texto interesante que se llama Borges Crítico, de Sergio Pastormelo, que es del 2007. Y finalmente el más reciente, uno de Herminio Núñez Villavicencio, Literatura y Pensamiento, Jorge Luis Borges Crítico, que sale en el 2017, si no mal me acuerdo. Sí, 2017. Con todo esto, lo que quiero buscar es esta idea de la crítica como eje medular de la obra borgiana, o sea, cómo la crítica está presente en distintos textos que va creando Borges. También ver esta crítica a través de la literatura o literatura a través de la crítica como un principio de intergenericidad inherente a la propuesta de Borges. Y finalmente ver esta crítica borgiana como transhistórica, porque está funcionando con varias historias distintas, está creando un sujeto plurihistórico o con múltiple historicidad, transnacional, porque no se enfoca en algo regional, es decir, trabaja desde la literatura gauchesca hasta Kafka, quizás en el mismo ensayo, ¿no? Y finalmente, pues transcultural, ¿no? Que es esta idea que presentaba hace un momento el doctor Sánchez Carbó y que creo que puede funcionar dentro de esta idea de una monografía sobre Borges. Y ya, esa sería mi propuesta. Muchas gracias, Gustavo. Daniel, adelante, por favor. Hola, buenos días. Qué bueno que habló en primer lugar Gustavo. Un tema muy interesante. Yo he trabajado un poquito la cuestión de Borges, entonces creo que podemos establecer un diálogo interesante. Oye, pero lo que propones es este tema para una tesis o varias tesis postdoctorales, ¿eh?
nada más estoy de acuerdo, comentar que estoy de acuerdo contigo en el sentido de que pues Borges no todo el tiempo fue narrador y Borges no todo el tiempo fue poeta, pero todo el tiempo fue ensayista, todo el tiempo fue crítico literario. Durante sus, digamos, 70 años de carrera literaria, siempre fue ensayista, siempre fue crítico literario. Me parece bien la selección, otras inquisiciones y discusión, o discusión y otras inquisiciones, porque digamos que en la década de los 20 Borges escribió 3 libros de ensayos que terminó rechazando. Su libro de ensayos inaugural, precisamente discusión, ¿no? Pero bueno, ya lo discutiré con Gustavo en su momento. Y si me permiten, me gustaría hablar de lo que pues, me interesa a mí trabajar. No sé si se vea un poquito atrás el pizarrón que puse, un poquito en el sentido de clase escolar, ¿no? Tenemos que yo quiero trabajar a Martín Luis Guzmán, ya les había comentado, ¿no? Martín Luis Guzmán, escritor mexicano, nacido en 1887, 1976. Pongo los años para que vean que tuvo una vida prolongada, una vida en la que pudo ser testigo de muchos acontecimientos históricos del México contemporáneo, ¿no? Daniel, Martín Guzmán, ¿sí? Te interrumpo porque no vemos tu cámara, no sé si no la tienes encendida o... ¿De verdad? Sí, por eso me atreví a interrumpirte, porque nos estás haciendo referencia a lo que tienes, pero no lo vemos. Ok. Yo sí lo estoy viendo, pero se ve bastante mal. Se ve él, pero no se ve el pizarrón. Correcto. ¿Se ve mejor? Es que no se alcanza a distinguir, Daniel. Bueno, pues entonces nada más voy comentando sin hacer referencias al pizarrón, ¿no? Lo voy a usar nada más como guía para mí. Entonces, pues esta situación, ¿no? Martín Guzmán que se dedica, digamos que de manera general a tres vertientes, ¿no? Una vida política, una vida con participación política, pero también como escritor, justamente como escritor y como periodista, ¿no? Entonces, nosotros conocemos fundamentalmente a Martín Luis Guzmán por 2 obras capitales, que son El Águila y la Serpiente, 1928, y La Sombra del Caudillo, 1929. Novelas de ficción y de no ficción que están ubicadas pues, en el movimiento de la Revolución Mexicana, como bien sabemos. A mí lo que me interesa trabajar es su libro, su primer libro justamente, de ensayos, La Querella de México, ¿no? Que publicó en 1915 durante su primer destierro, autodestierro en este caso, ¿no? Recordar que pues en medio de los conflictos de la Revolución Mexicana, de los problemas de la Convención de Aguascalientes, en la que él participó, pues decide retirarse al ver las pugnas que se mostraban irreconciliables, ¿no? Y se va a Estados Unidos, se va a Europa, específicamente a Madrid, y es en Madrid donde publica La Querella de México, repito, 1915. Tenemos que, cuando Martín Luis Guzmán no está participando en política, se dedica a escribir, que es lo que vemos en los 2 exilios que él vive, ¿no? Este primer exilio de 1915 a 1919, donde puede escribir este libro. ¿Y por qué me resulta interesante La Querella de México? Aquí en el pizarrón les había puesto un par de referencias bibliográficas básicas acerca de la exploración del ser nacional, del ser mexicano. Tenemos en primer lugar de 1934 El perfil del hombre y la cultura en México, ¿no? De Samuel Ramos, y de 1950 el libro clásico de Octavio Paz, El laberinto de la soledad. Pero a mí me interesa La Querella de México por ser uno de los antecedentes de estos libros. Por supuesto que hay otros, ¿no? Pero a mí me interesa mucho el balance que hace Martín Luis Guzmán acerca de los problemas históricos de México, ¿no? Sabemos nosotros que el ensayo siempre nos va a servir para reflexionar, para hacer diagnósticos, para proponer soluciones, y a mí me interesa
en la monografía mostrar el balance que hace Martín Guzmán acerca de la problemática histórico-política de México, ¿no? Por supuesto que se remonta al siglo XIX y por supuesto que toca aspectos referentes a la constitución, digamos, racial del mexicano, que tiene que ver con el asunto de nuestra raíz indígena, pero también la mezcla que nos lleva a ser mestizos, a ser criollos, ¿no? Entonces, pues el balance de Martín Guzmán es que los problemas de México no son problemas que se originen en nuestras raíces indígenas, como de pronto algunos sí lo postulaban, la mala asimilación que se ha tenido de los grupos indígenas en México, y él más bien responsabiliza de los problemas del país a la mala actuación que han tenido los grupos criollos en México. Y sobre todo, él detecta problemas a nivel de la educación que tiene esta capa criolla, ¿no? En ese sentido, pues es parte de lo que me interesa explorar. Es un libro pequeño, es casi un opúsculo, un folleto, pero creo que es muy sustancioso y porque de cualquier manera tiene repercusiones dentro de la propia obra de Martín Guzmán en su obra novelística y lo que les comento, me parece interesante como un primer diagnóstico o uno de los diagnósticos que se han hecho acerca del ser nacional y de los problemas que nos aquejan, además de esta cuestión de la búsqueda de soluciones. Pues sería básicamente lo que quería plantearles. Gracias. Muchas gracias. Alejandro Lambarri había levantado la mano y luego Luis Miguel. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, lo mío era sobre todo una sugerencia para Gustavo en cuanto a Borges, que igual me encanta. Podría, o si no le interesa, igual yo lo hago. Podría ver la parte de Borges igual biográfica, porque es de los primeros en retomar el género biográfico con su texto sobre Evaristo Carriego. Y bueno, ahora que estamos en lo que algunos han dado en llamar giro biográfico, que viene de la autoficción, pasa por la autobiografía y está, digamos, ahora resurgiendo, creo que podría ser interesante. Yo no estaba seguro de qué intelectual, de qué crítico tomar, así que únicamente era estar seguro si alguien más no ha tomado Antonio Cándido, igual me interesaría desarrollar a este pensador, porque había sugerido en la reunión pasada, estaba de hecho inclinado por la parte de la biografía, pero creo que Cándido es un intelectual que me interesa. Entonces, no sé si alguien lo había tomado, al parecer lo que comentaba Samantha era que no, entonces, pues bueno, es lo único. Miguel. Muchas gracias. Sí, una disculpa porque no puedo utilizar ahora mi cámara por una cuestión técnica. Pero yo lo que quería comentar y me interesaba mucho respondiendo tanto al profesor Daniel o dialogando con el profesor Daniel y también con el comentario inicial del doctor Sánchez Carbó, era este tema, ¿no? de las indagaciones en la identidad nacional que van a partir de la investigación de Martín Luis Guzmán, porque al final de cuentas mucho de lo que se discute a través de las obras tanto de Ortiz, de Rama, de Cornejo Polar, parte de indagaciones identitarias, ¿no? O está vinculado con indagaciones identitarias. De hecho, por eso me interesa a mí lo que yo voy a trabajar, que es Emilio Uranga, que desde luego es uno de estos continuadores de las indagaciones de la filosofía de lo mexicano, y que encuentra en la literatura
específicamente en la obra de Ramón López Velarde y en algunas notas sobre las crónicas de Indias, en particular de Diego de Durán, algunos conceptos operativos y algunos ejemplos que le van a funcionar muy bien para la cuestión de su análisis de la mexicanidad, ¿no? Me interesa esto precisamente por lo que comentaba antes, ¿no? Si hablamos de una crítica transcultural que tiene conceptos que parten de literatura y que luego la desbordan y pueden ser operativos para dialogar con otras artes, es un buen punto de entrada para esta investigación. Me interesa mucho lo que va a hacer el profesor Daniel, ya después veré si le sigo un poquito para platicar. Y a ver cómo conecta con lo que yo estoy pensando también, ¿no? En particular, además de las diferencias que hace Uranga acerca de lo esencial y lo accidental, ¿no? En la concepción del ser, ¿no? De esa ontología del mexicano que él hace, que defiende mucho que es todo accidental, que nada de estas condiciones que se han visto como intrínsecas o esenciales, entre ellas el complejo de interioridad que dialoga con Samuel Ramos y otras más, son esenciales y no son accidentales, ¿no? Eso también es una especie de pequeño llamado a la acción. Y sin embargo, una de las cosas que más interesantes me parece de lo que él utiliza como plataforma teórica es la discusión de una de las características que analiza en un poema de Ramón López Velarde, que es la zozobra, ¿no? La zozobra que vincula con este estado Nepantla, que recupera de Diego Durán y que después habremos visto ya también en la en los aparatos teóricos y críticos chicanos, que va a funcionar muy bien, ¿no? La zozobra como un estado pendular que oscila para él, para Uranga, entre lo indígena y lo hispano, cuando analiza a Diego de Durán, y cuando lo traduce a lo que está ocurriendo en el México que le interesa, oscila entre la modernidad y la tradición. Nada raro para alguien que escribe en los 50 bajo el estado modernizador, ¿no? Pero creo que esto tiene posibilidades productivas más allá de lo que él hace. De nuevo, empieza en filosofía, pasa por literatura, y desborda un poco teóricamente a más posibilidades, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, yo dialogué con Carlos Alberto Sánchez, un filósofo de la Universidad de California, y él utilizaba algunas cuestiones de lo que están discutiendo los hiperiones para análisis de la latinidad fuera de América Latina, ¿no? Entonces estos conceptos son lo que me interesa trabajar, y desde luego que me interesará mucho hacer estas conexiones con otros indagadores de identidades, ¿no? Por ahí mi comentario. Muchas gracias, Luis. Carmen. Gracias. Bueno, voy a tomar a José Emilio Pacheco en su característica de crítico literario, de estudioso de la literatura. Empezando por él, ya todos ustedes saben, la sección más leída que él escribía, que era Inventario en Proceso. Sin embargo, tuvo diferentes secciones. En fin, aquí ahorita no me detengo más. También son muy reconocidos sus prólogos, sus trabajos de investigación y crítica, en los que dejaba ver una y otra vez su erudición. Tenía incluso secciones que él nombraba donde se ve claramente el ascendiente tan importante que tenía Alfonso Reyes con él, y me estoy refiriendo a Simpatías y Diferencias, y por supuesto a Reloj de Arena. Una de las cosas que me interesa muchísimo hacer notar en este trabajo que voy a hacer es su actitud frente a la literatura y frente a los lectores mexicanos. Una de las características de su manera de hacer crítica es la vinculación con la historiografía y la filología, porque estaba convencido de que la lectura llevaba a una actualización perpetua. Entonces, es lo que vamos a ver en esa actitud en sus artículos y en sus prólogos, según sea el caso, es que busca dar al lector todos los elementos posibles para entender el sentido de un texto, el sentido de la obra de un escritor. Vamos a notar, se va a notar, o voy a resaltar, cómo busca vincular al lector mexicano con todos los referentes posibles para comprender mejor ese texto. Y no solamente recurría a datos eruditos, sino también recurría a detalles de la vida cotidiana,
¿no? Y así lo que buscaba era exponer como todos los referentes, desde aprovechando incluso muy como era su estilo, aún en el caso de la poesía, por ejemplo, ponía luego en los títulos ya desde allí guiños, ¿no? Por ejemplo, Enrique Lin, Menosprecio y Alabanza de Poesía, y cosas por el estilo. Aquí no me voy a detener más por las cuestiones de tiempo. Otra característica muy importante, ya que estoy hablando de esto, es el planteamiento de las analogías. Me interesa muchísimo también hacer notar dentro de esta actitud que ya comentaba yo antes, como para su momento en antologías tan importantes como fue la antología de la poesía del siglo XIX y la antología del modernismo, como lo que ayudó fue a construir el mapa de la literatura mexicana, porque para fines de los años 60 y principios de los 70, que esto se publica, poco sabíamos, ¿no? Poco se estudiaba del siglo XIX, él junto con Monsiváis estudiará esto, y poco se estudiaba del modernismo. Hoy por hoy esto nos parece como muy evidente, pero ya antes se escribían de cosas posteriores y lo del modernismo se empezó a estudiar a partir de lo de José Emilio con esta antología. Entonces, bueno, me interesa muchísimo destacar en el caso de José Emilio estas actitudes. Él ya hablaba de otro término que aparece en varios de sus artículos, que es el de la apropiación, ¿no? Vamos a apropiarnos, es decir, también él había un concepto y una idea de que por ser mexicanos no teníamos que quedarnos solo con lo mexicano, sino podíamos apropiarnos de cosas que nos eran ajenas y entonces atraerlas hacia nosotros. Entonces aquí tenemos como este doble movimiento. Apropiarnos de lo que ya era nuestro, pero que no se estaba reconociendo históricamente o de que no se había perdido la liga, por ahí aparecían nombres medio perdidos, y por otro lado también apropiarse de lo externo, de literatura latinoamericana, por supuesto, pero también de literatura de otros ámbitos. Y así aparecían traducciones, etcétera. Me parece que esta parte crítica y sobre todo esta actitud que José Emilio tiene frente a la crítica y frente a para qué todos esos datos y toda esa erudición y cosas que tienen que ver con literatura, literatura culta, pero también literatura popular, van a pasar allí en su crítica a lo largo de 1950 y tantos, a el 2014, enero del 2014, que es cuando escribe su último texto dedicado, como ustedes saben, a Juan Gelman. Y bueno, hasta ahí. Muchas gracias, Carmen. Jaime, por favor. Muchas gracias por la invitación a los Alejandros. Gracias por el trabajo a Ramón, a Pepe, a Samantha. Yo voy a colaborar, tengo pensado colaborar aquí con un trabajo sobre el ensayista peruano José Carlos Mariátegui, que fue un gran crítico literario y bueno, un autor que a pesar de haber vivido apenas 36 años, por tener esta enfermedad por la cual perdió la vida, pues generó mucho más de 20 volúmenes. Realmente era un escritor portentoso y la gran mayoría del trabajo lo dedicó al ensayo y a hacer crítica, ¿no? Un autor al que le debemos el primer gran ensayo de crítica sociocultural latinoamericano, que es precisamente Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, y que su vida se divide pues, en 3 periodos. El periodo, digamos, primero en Perú, el segundo de aprendizaje, cuando es expulsado de Perú para irse a Italia, donde estudia el marxismo, y desde ahí mismo empieza a producir y, digamos, su trabajo más maduro y su regreso a Perú con el trabajo impresionante que hizo en Perú, ya
como director de la revista Mauta, ¿no? Una de las más importantes de su momento. Como crítico, pues un crítico dedicado a sobre todo la vanguardia, a establecer, digamos, este trabajo que, como bien lo mencionan, transcultural, de traer y adaptar a lo latinoamericano el ideario marxista, muy en su interpretación, y que dedicó, como les digo, sobre todo la crítica a las vanguardias. Yo creo que es el gran crítico literario de las vanguardias europeas, una crítica hecha en su momento, no posterior, o sea, en el momento en que las vanguardias estaban generándose, y además él mismo como un intelectual vanguardista que propuso su propio acceso a su propia propuesta, ¿no? Junto con Amauta, a un vanguardismo indigenista peruano muy interesante. Entonces, me interesa mucho Mariátegui porque frecuentemente es excluido, ¿no? Frecuentemente es excluido, y tal vez se trate de el más importante referente del marxismo latinoamericano. Y si se habla de crítica comprometida, si se habla de crítica transcultural, Mariátegui, bueno, pues tiene que estar ahí. Y bueno, espero pues hacer un aporte interesante con este crítico ensayista peruano, que bueno, es que ya he estudiado. Y bueno, bienvenido a quien le interese, por supuesto, dialogar al respecto. Me parece magnífica la idea. Y bueno, hasta aquí dejo el comentario. Muchas gracias. Recuerden ir bajando su mano para que no me pierda yo en los que, en el orden en el que vamos. Javier, saludos y adelante, por favor. Sí, buenos días. No sé si me ven. No sé si aparezco en cámara. ¿Sí me escuchan? Bueno, sí, ya. no sé si tenga algún problema con la cámara, pero bueno, yo aprovecho para saludarlos y de nueva cuenta agradecer la invitación a este proyecto. En concreto, yo voy a trabajar con la figura literaria de José Lezama Lima, ahora escuchando a los compañeros. Me llama la atención, ¿no?, cómo también el proyecto está dándole cabida justamente a esta variable que creo yo, también pocas veces la observamos, y que tiene que ver justamente con el rol del escritor también como pensador y como crítico, como ensayista, que finalmente pone por escrito sus pensamientos en función de la propia labor creativa o también de la interpretación de otros textos, ¿no? Entonces, me parece que hay esa coincidencia pensando en los casos que se mencionaban de Benedetti, evidentemente de Borges, Martínez Guzmán. Entonces, bueno, por ese lado yo estaría retomando una figura muy entrañable para mí, también a la cual le he dedicado trabajo reflexivo, que es Lezama Lima, y quien finalmente pues me parece que tiene una aportación muy valiosa a esta también reflexión de la crítica transcultural, sobre todo pensando en la propia cercanía que puede tener con reflexiones hechas desde la posición insular, como es la de Fernando Ortiz. En concreto, pues yo voy a trabajar con la idea del neobarroco. En el caso de Lezama, como bien saben, pues es una figura señera en términos de este estilo, paradigmática, pues, de alguna manera. Pero aquí lo importante es que más allá, digamos, de esa vinculación estética que le da forma a su trabajo creativo, poético y narrativo, pues aquí lo importante también que es un autor que viene a reflexionar, me parece, muy densamente sobre las posibilidades de este recurso estilístico, y sobre todo aportando a una configuración llamativa del mismo, que es el neobarroco, ¿no? Yo creo que sin las reflexiones de Lezama Lima a este respecto, plasmadas desde textos de juventud, como puede ser el coloquio con Juan Ramón, o sus reflexiones sobre Garcilaso o Góngora, y pasando posteriormente, digamos, a trabajos mucho más reconocidos, como puede ser la expresión americana, pues, digamos, la reflexión sobre el neobarroco
no hubiera tenido este influjo posterior que se adquirió y que fue retomado obviamente por herederos como el propio Severo Sarduy, que lo vi también mencionado en la lista de autores críticos y escritores, y digamos otros, ¿no? Pensando en gente como Iglemar Champi, Louis Parkinson Zamora, en fin, hay digamos toda una estela, pues, de un legado crítico que retoma y sistematiza sin duda alguna las reflexiones del neobarroco. Y en ese tenor, pues, yo estaría enfocándome en la figura, repito, de Lezama Lima, tomando en cuenta, digamos, reflexiones previas que están ahí desde su comienzo como escritor, pensando en la propia idea del insularismo, las reflexiones que hace sobre la negritud, sobre el indigenismo, y esto, digamos, llevándolo también al terreno de la propia reflexión sobre la poesía. Me parece también que Lezama es un interesante, es un importante pensador de la poesía, tiene un legado poético, de poética, términos críticos, y esto para, pues, digamos, llevarlo posteriormente a la reflexión señera que establece en su libro La expresión americana, reflexionando sobre el barroco, o lo que él denomina el señor barroco, la idea de la era imaginaria, la idea de la imago, en fin, eso sería en esta primera fase mi aportación. Y sobre todo, digamos, también partiendo, ¿no?, de esta posibilidad que se mencionaba del proyecto de la segunda fase, de pensar quizá en un apartado mucho más pragmático de la crítica, por decirlo así, donde tengamos, pues, este vínculo con la propia generación del concepto de ciudadanía, ¿no? Porque inicialmente yo estaba con la idea de trabajar con la cuestión de los animales, que es otra vertiente, pues, que también trabajo. Pero en términos generales es eso, y pues nada, creo que vamos a hacer muy buena química y hay intereses, escucho yo, pues muy similares. Muchas gracias, Javier. José Miguel, sí, a mí me parece que todo es muy interesante, estoy muy emocionada. Buenos días, espero que se me escuche. Quisiera comenzar por, además de agradecer nuevamente mi participación, agradecer la síntesis del doctor Sánchez Carbó al inicio, que creo que sí nos permite orientar la investigación. En mi caso, había solicitado participar con un texto sobre Ana María Barrenechea, la estudiosa argentina que nació en 1913, murió en 2010 y por tanto tuvo una vida académica muy larga que comenzó a dar sus frutos en un libro que se publicó en 1934. En estos momentos me encuentro en la fase de investigación bibliográfica, que se facilita bastante por el hecho de que la propia Barrenechea publicó una autobibliografía en 2007, es decir, 3 años antes de morir, lo cual asegura tener bastante, digamos, claro qué publicó ella. En cuanto a la bibliografía crítica, a los estudios sobre su obra, existen por lo menos 2 homenajes publicados en forma de libro, una revista también, Cuadernos Líricos, tiene un homenaje bastante amplio y eso facilita bastante la investigación. También estoy tratando de obtener las obras para poder leer lo que no conozco de ella. Básicamente conozco y he estudiado un poco sus textos de carácter teórico literario sobre la literatura fantástica, pero también sus obras de crítica sobre Jorge Luis Borges. No obstante, Barrenechea comienza con estudios de estilística, tiene también estudios importantes sobre teoría lingüística estructuralista. Posteriormente publica obras importantes sobre teoría literaria y crítica genética, y pese a sus inicios y a buena parte de su trayectoria, digamos, formalista, en sus últimos años se orienta hacia una teoría y una crítica contextualista. Entonces, este recorrido tan amplio y esa participación suya en distintas corrientes teóricas
es el eje de mi trabajo. Espero poder completar la mayor parte de su bibliografía, digamos, el conocimiento directo de sus obras, pese a las dificultades que significa trabajar sin bibliotecas físicas. Pero, en fin, esta es la parte de la investigación en la que me encuentro en estos momentos. Sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Juan Pablo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Quizás vale la pena primero presentarme porque soy nuevo. Bueno, estoy aquí por invitación de Pepe. Agradecerle a Pepe y agradecerle a todos ustedes el que, bueno, pues nada, me hayan invitado al menos a esta reunión, ¿no? Dentro de esta presentación, muy rápidamente, yo estudié un doctorado en la Universidad de Barcelona. Específicamente mi tesis doctoral fue sobre Bataille y Pierre Klossowski. Y yo llegué a Pierre Klossowski precisamente por Juan García Ponce. Y precisamente yo quisiera proponer a Juan García Ponce como el autor, hacer una pequeña monografía al respecto. Bueno, ya antes de más o menos platicarles de qué va, yo quisiera pedirles una disculpa si soy poco elocuente, pero tengo 3 días con un niño recién nacido, entonces imaginarán que los últimos 3 días he dormido poco. Si soy poco elocuente, pido disculpas, voy a tratar de ser lo más claro. Yo quiero sumarme a estas propuestas que están haciendo varios de pensar la creación como elemento crítico. Blanchot, que también es muy caro a García Ponce. Bueno, yo al estudiar a Klossowski y a Bataille, pues estudié toda una tradición del pensamiento francés, yo le llamaría nietzscheano, que es un redescubrimiento y reinterpretación muy particular de Nietzsche, de Bataille, Blanchot, Klossowski, por supuesto, un poco más tarde Foucault y Deleuze, y bueno, ya un poco ahora Jean-Luc Nancy, son autores que estudio desde el punto de vista filosófico. Dice Blanchot que la crítica a veces hay que pensarla en términos de creación, no solamente científica, sino también creación artística. Otro autor francés importante que se llama Warnet habla de un discurso impuro, que son estos autores, ciertos autores europeos y específicamente franceses, que están a caballo entre la filosofía y la literatura. Yo diría que en Latinoamérica eso es bastante más común, es decir, el pensamiento, hay un pensamiento muy claro en la creación literaria por diferentes circunstancias. Entonces, a mí me gustaría tomar a Juan García Ponce en ese sentido. Los temas que yo quisiera tomar de Juan García Ponce, pues van básicamente en línea con algunos de los problemas que estos autores toman, pero lo que hace Juan García Ponce es darle un matiz muy personal al respecto, además que los autores que toma para hacer esa crítica y esos ensayos, pues evidentemente son tanto mexicanos como latinoamericanos en su gran mayoría, ¿no? Las líneas que yo quisiera explorar es precisamente la experiencia literaria, así lo manifiesta Juan García Ponce, como recusación del pensamiento discursivo, por un lado, de lo real discursivo bataliano. Número 2, trabaja mucho Juan García Borges, iba a mencionar algo de Borges ahorita. Juan García Ponce, precisamente en el umbral de distintas expresiones artísticas, específicamente literatura y pintura. El concepto de la imagen de Juan García Ponce me resulta muy, muy interesante. De hecho, lo utilicé precisamente en mi tesis doctoral. Por otro lado, la literatura, aborda mucho Juan García Ponce la literatura como lugar de experimentación del pensamiento, pero también enfocado a la literatura como experiencia. Hay una línea de pensamiento que va
desde Bataille hasta Nancy, pasando por Deleuze, bueno, los que he mencionado, incluyendo también a Agamben, etcétera, de la experiencia, reflexionar sobre la experiencia y específicamente la experiencia artística como lugar de laboratorio de pensamiento, ¿no? También quisiera plantear uno de los elementos importantes de estos autores y que sin duda Juan García Ponce lo retoma y que se hace un poco contrasta a lo que se ha dicho aquí. Blanchot y Bataille plantean ahí una serie de artículos, escriben una serie de artículos contra la idea de la literatura comprometida tal como la entiende Sartre, y bueno, ahí se genera una discusión bastante interesante y Juan García Ponce sin duda se suma a la idea de la literatura fuera del proyecto. De hecho, dentro de sus ensayos habla de un pensamiento sin proyecto. Entonces creo que por ahí puede ver algo interesante, planteado de nuevo como contraste, de un escritor y pensador latinoamericano. Y por último, me gustaría plantear que a pesar de que toma muchas de estas líneas, sin duda alguna, el escritor mexicano genera un pensamiento propio y una forma muy propia, a diferencia de estos pensadores franceses que pretenden ser trágicos. Juan García Ponce es mucho más festivo y en ese sentido toma muchos más elementos del pensamiento y tradición y cultura mexicana y latinoamericana en general para reformar y replantear y recrear este tipo de líneas de una manera muy particular. Y por último, también plantear que en su creación literaria, no solamente en sus ensayos, sino que en su creación literaria, en sus novelas, pues piensa, experimenta y discuta algunos autores a través de sus personajes, sin ser, en muchos casos, discursivo. Entonces, por ahí quisiera yo explorarlo con todo el reto que implica, pues, tratar de extraer líneas críticas de un escritor tan prolijo como Juan García Ponce. Entonces, bueno, pues me sumo con algunas ideas que se han dicho aquí. Recuerdo una frase que dijo Borges y que Juan García Ponce sin duda lo compartiría, que a él la literatura comprometida le sonaba como a equitación protestante, algo así. Entonces, por ahí probablemente pues, pueda haber algún material para pensar. Básicamente es lo que me encantaría escribir. Y de nuevo, disculpen mi poca elocuencia el día de hoy, pero he dormido poco. Muchas gracias. Y muchas gracias, Pepe, por la invitación. Felicidades, Juan Pablo. Gracias. Me sumo a las felicitaciones y continuamos con Israel, pero antes de darle la palabra a Israel y a los que han levantado la mano, les quería mencionar que en el programa, bueno, en la agenda del día, había 20 minutos para retroalimentar la postura de la presentación de Pepe, que no lo hubo. Pasamos directamente a esto, que estaba pensado para que fuera durante 1 hora. Entonces, sacando en conclusión, sacando cuentas del tiempo que llevamos en sesión y el que debe durar, pensaba que hiciéramos un receso a las 11:30 más o menos, una vez de que hubieran pasado tanto Israel como José Manuel probablemente, ¿no? Para después del receso de los 10 minutos reincorporarnos con José, Omar, Nélida y demás, ¿no? Muchas gracias y ahora sí ya, el que sigue, Israel. Gracias, pues buenos días a todos, gracias nuevamente por estar dispuestos, ¿no?, al diálogo en estos momentos en los que todo lo que necesitamos es justo construir redes más allá de lo que significa el estar encerrados y qué mejor que escuchar a colegas que puedan enriquecer, digamos, esta visión del mundo que tenemos. En mi caso, bueno, primero, no lo dijo Carmen, lo anuncio, habíamos platicado un poco, Carmen y yo, la posibilidad de hacer a la limón un trabajo sobre Octavio Paz,
No lo hemos platicado, entonces yo lo comento aquí porque me emocionó mucho la idea y ojalá Carmen no se le haya olvidado. Ya veríamos si es posible esto. En el caso mío, yo, a diferencia de algunos colegas, lo que hice fue enfocarme en una crítica chilena que no había trabajado, que es Ana Pizarro. De alguna forma, como muchos de nosotros seguramente conoce sus trabajos, y hemos estado cercanos en momentos, digamos, a la postura que Ana Pizarro estableció. Primordialmente, en mi caso, me voy a centrar en el volumen de América Latina, Palabra, Literatura y Cultura, y en algunos otros ensayos donde habla de su relación con la historia, la construcción de la historia literaria latinoamericana. Entonces, para mí significa un reto porque no la he trabajado anteriormente, y en ese sentido lo que quisiera es discutir cómo desde su perspectiva Ana Pizarro habla de estos grandes cambios que se dan en el mundo de la literatura aproximadamente en la década del 60, ¿no? Que pueden tener un buen diálogo con la perspectiva general que nosotros queremos, ¿no? O sea, cómo pensar una crítica literaria que salga de lo literario. Y en ese sentido, pues ella establece en primera instancia esta crítica muy fuerte, frontal, hacia pensar que la literatura es solamente lo relativo al sistema central, es decir, a la literatura culta, a la literatura canónica, ¿no? Entonces, ella empieza a hablar de otras literaturas, empieza a hablar de cómo es necesario construir una historia donde las producciones, pues, digámoslo así, no canónicas, ¿no? Deban integrarse. En el caso de México habla del corrido, habla del cómic, etcétera, desde los 60. Luego también cuestiona la idea de pensar en una literatura americana solo escrita en español, y por eso es que integra a Brasil con el diálogo que tiene con Antonio Cándido en ese largo proyecto que derivarán estos 3 volúmenes de América Latina, y en otro tipo, digamos, de literaturas, ¿no? Primordialmente pienso en las literaturas indígenas, en lengua indígena. Y la tercera idea que va atravesando, digamos, su volumen, es pensar en el cuestionamiento hacia la idea de literatura, centrándonos solamente en lo escrito. Y ella también considera en ese sentido que al dejar de lado la literatura de tradición oral, pues se queda fuera de esta visión de lo que es la literatura latinoamericana, pues se queda fuera muchísimas de las producciones de larga tradición y de gran arraigo. Entonces, a mí me interesa pensar en esta idea de cómo ella plantea una historia literaria, pero que al mismo tiempo sale de lo estrictamente literario para cifrarse en un orbe muchísimo más cultural. En ese sentido, por supuesto, no se trata de una construcción de la historia de la literatura como se estilaba previamente, de carácter positivista o filológico, sino más bien una visión de la literatura mucho más, ya lo dije, cultural y social primordialmente, ¿no? Entonces, en ese marco, pues está todo el pensamiento americanista. Yo creo que aquí podemos ir pensando en las remisiones que haríamos a los trabajos de nuestros colegas, no pienso en lo que acaba de comentarse de Mariátegui, etcétera, ¿no? Entonces, está anterior, digamos, a esta gran reflexión en la que participan muchísimos otros intelectuales americanos, está, les digo, esta visión americanista o más lejanamente arielista, ¿no? Entonces, esa es mi idea. Y pues bueno, yo les digo, para mí es un reto, así como lo acaba de decir ahorita José Miguel Sardiñas, estoy en la etapa de búsqueda de bibliografía. Entonces, dado que no tengo
materiales completos, entonces les diría que, haciendo eco de lo que dije, si alguien tiene sugerencias, recomendaciones, etcétera, ahí materiales, ¿no? Sobre Pizarro, pues bienvenidas. Entonces, ese es básicamente mi trabajo. Gracias. Muchas gracias, Israel. José Manuel, adelante, por favor. Perdón. Sí. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Yo voy a tratar el tema voy a hablar de una autora que últimamente, hace unos años, estoy trabajando bastante, que se llama Griselda Álvarez Ponce de León. Como veo que todos casi trabajan con hombres, bueno, pues vamos a darle un poco de toque diferente, aunque alguien ya dijo por ahí. Dicen que el siglo XXI es el siglo de las mujeres, vamos a ver si es cierto, ¿no? Pero bueno, por lo menos haremos un poco de digamos, darle su lugar, ¿no? Que se corresponden. En el caso de Griselda Álvarez, bueno, ella se le considera como una poeta y escritora, pero realmente muchos la conocen como la política o la gobernadora, ¿no? Para muchos, pues bueno, pues solamente si uno busca en los libros va a encontrar que, pues sí, la primera gobernadora de México y también latinoamericana, ¿no? Pero en 1979. Pero yo voy a tocar un tema que muchos libros, aparte, erróneamente la llaman como una feminista. Realmente ella nunca se consideró feminista, sino que su teoría es que el hombre y la mujer trabajan y deben estar en las mismas condiciones, claro, cada uno con los comportamientos diferentes dentro de la sociedad. Y bueno, pues un poco lo que voy a tocar es bueno, esto es la teoría bueno, esta teoría comienza con la Revolución Francesa, por supuesto, y llega hasta nuestros días con diferentes fuentes, pero voy a tocar un poco el tema de que a ella, sobre todo, cuando deja Guadalajara y se va a vivir a la Ciudad de México, es parte ya de su obra literaria y de su vida, también parte de la política, que va a ser, yo lo he titulado así como el empoderamiento de la mujer mexicana, vamos a decirlo así, podría ser mexicano, podría ser de cualquier país, ¿no? Entonces hay varios escritos y documentos, tanto algunos ensayos y algunas conferencias y también libros, donde, bueno, pues habla del tema de la vida de la mujer en el mundo laboral, en la educación, la cultura, la sociedad. Por supuesto, algunas de las actividades que tuvo ella, pues sí, participó, bueno, fueron ideas que luego, bueno, pues se llevaron a cabo dentro de México y forman parte de leyes y automáticamente existen, ¿no? O sea, realmente no solamente se quedó en la literatura, sino que también lo podemos ver hoy en día en las leyes, ¿no? del país o en la Constitución. Bueno, no tanto en la Constitución, pero sí quedan reflejadas. Pero es un poco, digamos que va un poco por ahí, ¿no? Un poco hay una... A ver, sí es verdad que trabaja con el erotismo y bueno, pero no es exactamente lo que queremos, o no es exactamente lo que quiero tocar, ¿no? Sino que es un poco así el poder de la mujer en el mundo laboral, en la educación y hasta donde se puede alcanzar, ¿no? Pues prácticamente, bueno, va un poco por ahí la idea. Y bueno, por ejemplo, pues ella estaba en contra, por ejemplo, de la epístola de Melchor Ocampo, ¿no? Entonces ella creó otra epístola, que por lo menos la he escuchado por ahí en otros lugares, en registros civiles, que también se puede usar. Son detalles que a lo mejor es un tema muy, no tanto como el que están haciendo a lo mejor ustedes, así, muy crítica de otros autores, pero es un aspecto un poco diferente a lo que se conoce de Griselda Álvarez, ¿no? Para que, bueno, pues no es erotismo, no es pornografía, porque no es nada de eso, pero también en la parte, digamos, de feminismo, no es feminista, pero sí reconoce el poder de la mujer en el mundo laboral, digamos, de alguna manera, el papel que ocupa, pero que nunca se le ha reconocido, ¿no? Por lo menos, prácticamente, bueno, pues yo creo que casi al final del siglo XX eso sí empieza a aparecer, ¿no? Pero sus pensamientos empiezan prácticamente en los años 50, 60, más o menos 70, y por ahí alcanza más o menos
lo bueno lo culmina cuando es gobernadora, ¿no? Y bueno, también cuando fue senadora, pero prácticamente, bueno, pues eso es más o menos lo que quiero más o menos tratar, ¿no? Hay un fundamento, digamos, filosófico y teórico que va en el artículo o en el capítulo que irá en su momento, y bueno, pues lo demás, bueno, pues hay escritos y documentos de ella donde, bueno, pues defiende todo ese proceso, ¿no? Más o menos por ahí quiero ir, y bueno, no sé si estoy un poco alejado de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. ¿Les parece entonces que yo tengo 11:31, pero contemos 10 minutos a partir de la hora que ustedes tengan para regresar con Gerardo, después Omar y Nélida? Bueno, Nélida y Gloria, que son las que hasta el momento tienen levantado la mano. Bueno, ya también la levantó Ramón. Entonces nos vemos dentro de 10 minutos. Yo lo que hago en mis clases, no sé si les parece. Y también por ahí Ada. Sí. creo que estoy teniendo problemas con audio, pero está levantando también ahí la mano. Ajá. Va que va. Perdón, claro. 10 minutos. ¿Son 11:42? Yo tengo 32, pero cuéntenle 10. Yo lo que hago es que no cierro la sesión, simplemente apago mi cámara y mi micrófono. Sí, perfecto. Okay. Nos vemos en 10 minutos.